Y bueno, damos inicio a este episodio dedicado a una de las mujeres más poderosas del siglo XX, la argentina Evita Perón. Carlitos, bienvenido. Bienvenido, tú eres nuestro invitado Gaby. hoy para este viaje. Gaby, Evita Perón, ¿qué te ha parecido Evita Perón? No, la verdad, un personaje fascinante, sobre todo en una época en la que no era tan común que la mujer alzara tanto su voz, que la mujer se pronunciara y sobre todo que luchara de esa manera. Una mujer que obtuvo mayor popularidad realmente que su mismo esposo, el presidente de Argentina para ese momento. Y alguien que luchó mucho por los que llamaban los descansados, alguien que se dedicó de una manera muy agresiva y muy furiosa a defender las injusticias sociales. Y tuvo una vida extremadamente interesante, pero creo que una muerte todavía más interesante. Y eso venimos a contarles este día, un poco de qué pasa luego de la muerte de Evita Perón. Muchas historias cubiertas, otras un poco conocidas, pero ahora le vamos a dar un poquito de sentido a todo esto. Carlos, ¿tú qué piensas de Evita Perón cuando te empapas de este personaje? Bueno, yo creo que la palabra que vamos a repetir mucho en este programa es fascinante. O sea, no solo el personaje fascinante, bueno, lo que hace, ¿verdad? Fascinante a Evita, no solo es su vida, sino también su muerte. Es decir, no solo su muerte, sino después de la muerte hay toda una historia. Hoy podemos hacer un libro de la biografía de Evita, ¿verdad? De la vida de Evita y del cuerpo de Evita. O sea, todo lo que tuvo que pasar es digno de recordarlo, no solo hoy, ¿verdad? Sino de estudiarlo, de conversarlo y sobre todo debatirlo, ¿verdad? Porque esto puede pasar, bueno, pasó en Argentina, pasó en muchos lados con otros personajes, por supuesto, pero es digno de estudiarlo. No, totalmente. Como decíamos al inicio, pues hoy nos hemos tomado la licencia de cruzar nuestras fronteras, de irnos un poquito al sur y prestarle a nuestros hermanos argentinos esa historia tan fascinante. Pero, hombre, antes de comenzar, quisiéramos ponerles en contexto, porque también la historia de Evita es una historia larga. Entonces, antes de entrar a la parte como más interesante, ¿no? del episodio, pues un poco de contexto. A ver, Evita llega a la política argentina de la mano del coronel Domingo Perón. Su pensamiento socialista fue tremendamente abrazado por las masas, por los descamisados, como decía Gaby, que así se hacían llamar, toda esa masa pobre. Y ven en Evita una salvadora, ven en Evita una mujer que realmente los entiende, que venía de su mismo estrato, que había llegado al poder, a un poder inmenso. Y yo creo que es justo decir que realmente Evita Perón era el poder tras el poder. ¿Qué es lo que más les ha llamado a ustedes la atención de este contexto de Evita? Carlos, por favor. Bueno, gracias. Son varias aristas en realidad, pero vamos a tocar, creo yo, como solo para dimensionar el personaje, qué es lo que después le sucede al cuerpo y a la política y a la sociedad argentina con todo esto. Efectivamente llega joven al poder de la mano del entonces coronel Juan Domingo Perón, jovencita, estamos hablando de 25, 26 años. Había sido actriz, ¿verdad? Había trabajado en radio, conocía muy bien el tema de la comunicación, y cuando llega a ser primera dama hace un papel que no deja a nadie indiferente, ¿verdad? Se preocupa por los sectores desposeídos, ¿verdad? Se concentra en los adultos mayores, en los niños. Ella promulga los derechos civiles de la mujer, específicamente en el sufragio femenino. Ella lo impulsa y lo logra en 1947, por ejemplo, ¿verdad? Ella no es la primera que habla sobre los derechos electorales de la mujer, pero es la que tiene éxito, ¿verdad? Y lo logra en el 47. Y amasaba
poder tan grande que era en realidad, o ella lo decía de esta manera: yo soy el puente de amor entre el pueblo y el líder, ¿verdad? Refiriéndose a su esposo, al presidente Perón, ¿verdad? Y ella entiende muy bien cómo puede conectar, digamos, con estos sectores desposeídos, y es ahí donde tiene un gran impacto. Sí, a mí me llama mucho la atención, bueno, creo que también el historial de Evita, creo que la enlaza mucho con estas personas, porque es usual ver en el puesto de primera dama a mujeres que probablemente fueron elegidas para ello por su historial, por el tipo de familia en que nacieron, como muchas veces se dice que nacen en cunas de oro, mujeres que han sido preparadas para ello. Evita viene de una familia relativamente pobre. Evita no tenía a ambos padres, y sufrió mucho creciendo y luchando, trabajando por obtener lo que tenía. Entonces creo que es una mujer que conocía muy bien el sector de la pobreza, del sufrimiento, y realmente se ve como ella lucha de corazón por ello. Y era una mujer que creo que su misma historia de vida le dio esa fortaleza y esa búsqueda de la justicia, por lo que creo que el puesto de primera dama en ese momento le quedó perfecto a una mujer que estaba lista para luchar, pero tiene una personalidad muy interesante, porque es una mujer que no se intimida fácilmente, a pesar de tener a un hombre con tanto poder al lado, en un tiempo en el que la mujer no era tan reconocida, que la mujer no era escuchada, y cómo ella va ganándose al pueblo. Y me parece tan curioso cómo sucede el proceso de la enfermedad, incluso en una mujer con tantas ganas de vivir, con tantas ganas de luchar y sobre todo a punto de cambiar muchas cosas. Bueno, tanto así que parte de las consecuencias de no haberse tratado, porque digamos, ella padeció de cáncer de cuello uterino. Cuando se descubre tempranamente, se le diagnostica tempranamente, tiene cura. Ella no quiso porque estaba tan ocupada siempre, ¿verdad? Ya con la Fundación Eva Perón en el 48, ella tenía jornadas de 14 horas, ¿verdad? Como mínimo atendiendo a la gente, ella atendiendo a la gente, ¿verdad? Sus descamisados, ¿verdad? Atendiéndolas personalmente. Y yo creería, y esto sería bueno también para debatirlo, pero tal parece que quien llevaba la iniciativa de las cosas realmente era ella, y quien le seguía los pasos un poco era Perón, ¿verdad? Es decir, ella era tan fuerte y tan llena de iniciativas y tan activa que pareciera que quien le seguía los pasos no era ella a él, sino al revés. Claro. Y no era extraño realmente. A final de cuentas, Perón era un militar y decía las cosas como militares. Y venían de bueno, no solo Argentina, sino que también nosotros y muchos países de Latinoamérica, veníamos de una tradición de gobernantes militares. Entonces, yo creo que Perón sin Evita no sé qué tantos cambios hubiera hecho o qué tantos cambios hubiera impulsado. No estuviéramos siquiera mencionando el nombre de él este día si no fuera por exacto, totalmente. Y por ejemplo, en el caso de Evita, hombre, la moneda tiene dos caras. Sí, y es una cosa complicada porque mucha gente la quería, pero muchísima gente la odiaba. Sobre todo las clases pudientes, las clases oligarcas y los militares. Sí. Había una rama de militares que realmente la odiaba, porque te puedes imaginar en un país y en una época totalmente machista, el liderazgo de una mujer era casi un insulto, ¿no? Inclusive cuando ella ya estaba en un proceso de enfermedad muy avanzado, y se hizo una marcha para evitar el peronismo, para ir en contra del peronismo, y alguien dejó una pintada en una pared que decía "Viva el cáncer". Increíble. Y era golpeante realmente, porque decir, wow, hasta dónde la odiaban, hasta dónde llegaba ese desprecio por ella. Y que fue muy joven realmente. Ella cae enferma muy joven, 32 años apenas. Sí, una mujer con tanta vida todavía, tanto que dar. Yo creo que eso también es lo que asustaba un poco a estos sectores, ¿verdad? Que ponían nerviosos. Acordémonos también el contexto de la Guerra Fría,
por supuesto el machismo, ¿verdad? Y esto es bien complicado porque si uno le pregunta a un argentino, mira, decime qué es el peronismo, o sea, se abre un debate, o sea, es realmente, creo que no se ha dicho, no hay digamos, una respuesta simple a esa pregunta. Y lo digo porque el peronismo es una mezcla tanto de izquierda como de derecha, si vemos las cosas de esa manera. Era un gobierno bicéfalo, o sea que tenía dos cabezas, o una cabeza dividida, ¿verdad? En el que Evita dialogaba e interlocutaba con los sectores trabajadores, con las gremiales, con los poderosísimos sindicatos. Y Perón, por su formación militar, un tanto anticomunista, conservador, pero la fusión de estas dos visiones hacía lo que hizo el peronismo, ¿no? El impacto que tuvo. Y por supuesto, el factor Evita fue clave, o sea, fue tanto así que cuando ella fallece por el cáncer en el 52, que 3 años después le dan golpe a Perón. Esto es multifactor, ¿verdad? Es decir, hubo sequías, pero en gran parte la ausencia de Evita debilitó, ¿no? Tenía una importancia grandísima, enorme en el gobierno y cómo la sociedad argentina, estos sectores populares, cómo veían también a sus gobernantes, en este caso a través de Evita. Acordémonos, yo soy el puente de amor entre el pueblo argentino y el líder, ¿verdad? Que sería, y además, no veo, digamos, a Perón haciendo una gira promoviendo a Argentina que se llama la gira del arco iris, ¿verdad? O sea, no, definitivamente no, ¿verdad? Sí, el complemento ideal como primera dama, creo que es la primera dama ideal que lucha por... Pero peligroso para algunos sectores. No, claro, y hasta para el mismo Perón en su momento, cuando ella empieza a tomar mayor poder, se le empieza a ver un poquito más agresiva hacia la causa, claro, siempre con ese amor por los descamisados, pero estábamos justamente hablándolo, que ella toma una actitud bastante agresiva por la causa en su momento. Comprometida, o sea, totalmente, ¿verdad? Uno escucha los discursos de ella y de verdad se le eriza la piel. Además, una excelente oradora, ¿verdad? Las inflexiones, claro. Todo. Al final, ¿quién sabe si no era Perón el complemento de ella? Sí, claro, vale la pena. Ante lo aceptable socialmente en ese momento, ella era el complemento de él, pero cuando se habla de iniciativa, de fuerza, de intención, era ella la que llevaba la batuta. Claro, la gran marcha de cuando los argentinos, bueno, ellos lo preparan, o sea, el peronismo lo prepara la marcha con un mes de anticipación, pero 2 millones de personas en la avenida 9 de julio, ¿sí? Le piden a Evita que acepte la candidatura a la vicepresidencia en el 51. O sea, 2 millones de personas diciéndole que acepte. Y ella, cuando da el discurso, sabe que no va a aceptar. O sea, no puede. No puede porque Perón tiene presiones tremendamente grandes. Entre ellas, ya lo mencionábamos hace un rato, que era cómo una mujer, ¿verdad?, cómo va a presidir una ceremonia militar. Y lo dice un historiador, Felipe Piña, cómo no una mujer, cómo esa mujer va a darnos órdenes, ¿verdad? Y es increíble, entonces se tiene que replegar, no lo dice, en el momento, bueno, es tan impactante que ella dice, compañeros, denme 4 días para pensarlo, y se oye el rumor de miles de personas diciéndole, se oye, y compañeros, se tiene que calmar. No pasa 4 días, pasan unos días más, y es el famoso mensaje por radio, se llama el renunciamiento histórico, que dice, compañeros, ya no es arengando, sino compañeros, de forma irrevocable, digo que no voy a aceptar, pero no acepta la candidatura por precisamente lo que estamos hablando.
Claro, no, o sea, definitivamente ella fue un personaje tremendo en la política. Creo que la vida le jugó mal con ese cáncer y ella creo que no dimensionó la peligrosidad de la enfermedad. Y bueno, sucede lo que tiene que suceder, ¿no? El cáncer avanza, el cáncer termina ganándole la batalla. Creo que no es difícil dimensionar la tragedia para el pueblo argentino, para la gente que la apoyaba después del contexto que hemos planteado. Ver morir a Evita Perón, hay imágenes impactantes de sus funerales que duraron 16 días, o sea, eran tanta la cantidad de gente que quería llegar a besar el féretro que tuvieron que obtenerlo 16 días en exposición. En esos 16 días hubieron 3 muertos por cansancio en la cola, gente que se desmayó, pero creo que el punto de giro más importante, y es el que abre es la llave que abre la segunda parte de la historia, es que cuando Evita muere, sus restos son entregados al doctor Pedro Ará, un español que era un especialista en momificación, y se comienza a tratar el cuerpo de Evita Perón para la posteridad. O sea, realmente el pueblo argentino y sobre todo su partido y la gente que lo apoyaba se negaban sistemáticamente a dejar que Evita desapareciera, al menos visualmente, ¿no? Entonces comienza la preparación del cuerpo de Evita, que cualquiera podría decir, no, eso debe haber sido una cosa rápida, pero no en absoluto. No, se conservó completita todos sus órganos, ¿ves? Sí, pero fue un proceso larguísimo. Y de hecho, como dice Gaby, la momificación era completa. O sea, ella tenía en su momento pues, todos los órganos por dentro, y fue un proceso que tardó 3 años en llevarse a cabo. Porque la idea era construir un monumento, un gran trabajo, gigante, ¿no? En la Plaza de Mayo, no sé si 2 o 3 veces más grande que el Estatua de la Libertad, y en el centro el cuerpo momificado de Evita. Entonces realmente la participación del doctor Ará fue determinante para poder en esos 3 años tener una momia perfecta. Que luego dura años intacta, que es lo más impresionante. Creo que más impresionante que eso es todo lo que ocurre con el cadáver de Evita en este tiempo, que realmente lo que hizo en vida parece que la persiguió en su muerte, tanto que la gente se negaba a dejarla ir, y el cuerpo de Evita se convierte para este nuevo gobierno revolucionario en un grave problema, Carlos. Un gravísimo problema. Bueno, bien interesante lo de este profesor español, ¿verdad? Que ya agonizante Evita lo manda a llamar Perón, hace un contrato, le paga $100,000, que en esa época no sé cuánto habrá sido, ya, o sea, $1,000,000 por lo menos, o más. Hace un gran trabajo, tanto así que no sé cuántos años, varias décadas, los especialistas decían ha sido un buen trabajo. Pero, claro, todas estas ideas, toda esta proyección, todo lo que se había construido alrededor de la figura de Evita, hoy en ese momento momificada, fíjense todo esto de la Plaza de Mayo hay una cosa bien interesante, y es qué es lo que representaba Evita y qué es lo que la hacía incluso muerta, peligrosa, ¿verdad? Dice Isaiah Berlin, cuando le preguntaron cuál era la idea más peligrosa del siglo XX, y es hacer creer a la gente que la sociedad perfecta está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno lucha contra eso? Eso es complicado, y eso es lo que representaba Evita, la idea, ¿verdad? Una idea de acercarse a los sectores populares, de hacer una mejor nación bajo ciertas características. Y entonces, cuando le dan el golpe a Perón, entra primero un gobierno moderado, ¿verdad? Que es Lonardi, pero era tan moderado que él no tocan el cuerpo. Entonces, por blando hay otro golpe, y es donde entra Aramburu, ¿no?
y dicen, bueno, ¿y qué hacemos con el cuerpo de Evita? Primero inspeccionemos si realmente es, y mandan una comitiva a la sede del CGT, donde estaba ahí. De hecho, hay un testimonio de este profesor español que dice que prácticamente se lo arrebatan el cuerpo, y ahí empieza un periplo increíble. O sea, tanto la vida de Evita como lo de sus restos son de película. Claro. Bueno, los militares estaban moviendo continuamente el cadáver de Evita y lo escondían, de hecho, de sus seguidores, pero siempre aparecían flores o velas donde sea que ella estuviera. Dicen que estuvo en más de 20 lugares este cadáver, tratando de esconderlo. Pero me llama la atención a mí la renuencia a deshacerse del cadáver cuando ya se volvió un problema para muchas personas. Y es que históricamente, ¿qué se hace con el cuerpo de un enemigo? ¿Verdad? Un enemigo además peligroso. Es decir, ya el enemigo que está en decadencia, que es débil, bueno, hasta se le deja hacer, ¿no? Como Bonaparte ya no se le humilló, digamos, más de la cuenta, digamos, siendo Bonaparte. Pero el Imperio Romano tenía una actitud muy particular con sus enemigos. Aníbal, otro de los generales galos que ahorita no me acuerdo el nombre, que son tan extravagantes. Ellos lo que hacen es que eliminan, bueno, incluso Cleopatra probablemente no se encuentre nunca la tumba, porque ellos entendían eso, ¿verdad? Que no había que dejar un lugar para que esa idea siguiera prosperando, esa idea con la que estaban en contra, ¿verdad? Adolf Eichmann en el juicio que le hacen en Israel, porque a Eichmann se le acusó de ser el arquitecto del Holocausto, ¿no? Era nazi. Entonces, ¿qué hicieron con el cuerpo? Tiraron las cenizas al mar, ¿verdad? Siempre hay una actitud contra el enemigo peligroso, que representa algo demasiado potencialmente peligroso. No dejar que repose en algún lugar identificable, ¿verdad? Entonces, claro, era demasiado complicado. Movían, como usted dice, el cadáver, el cuerpo, y de alguna manera alguien se daba cuenta y le ponía flores y le ponía aquí. ¿Qué hacemos con esto? Claro. Realmente es un problema, porque además mandaron a destruir todo lo que oliera, pareciera peronista, ¿no? Claro. Y Perón ya estaba acabado. Sin embargo, ahí no termina todo este conflicto, José Manuel, porque aparece uno de los primeros giros más interesantes de la historia, porque estos primeros lugares en los que estuvieron moviendo el cadáver, pues de pronto no se sabía dónde era, se sospechaba, pero luego de pasar este tiempo de moverlo, dijeron, bueno, vamos a tratar de que esté en un solo lugar, escondido, y ahí es donde entra el mayor Eduardo Arandia, que es donde empieza una historia muy peculiar con el cadáver de Evita desde este momento, ya que se le empiezan a seguir los pasos. Sí, la verdad que la entrada de Arandia a la historia, al escenario, ¿no? de Evita, realmente yo estoy casi convencido que fue por total y absoluta desesperación. Claro. O sea, tenés un gobierno militar que además muy reciente, que la detesta, que la aborrece, y no es lo mismo tener una tumba, a lo mejor que ir a manchar o que ir a vilipendiar, ¿no? Que tener el cuerpo tal y cual. O sea, eso es otra dimensión totalmente diferente, ¿no? Tanto que los militares, a la hora de hacerse del cuerpo, realmente lo vejan, lo tratan muy mal, le cortan un dedo para poder hacer una prueba de huellas. Eso que tú decías, por ejemplo, Gaby, de que aparecían velas y flores en cada uno de los lugares en que estaba el cuerpo. Me cuesta creer que los militares hayan sido tan torpes como para que esa información se filtrara. A lo mejor la misma gente de la tropa, los mismos soldados, eran pro Evita y tenían ahí era casi la sagrada madre, ¿no? La mater de la patria. Incluso se escribió un libro que se llama Santa Evita, donde se habla
mucho de todo su trabajo social, el acompañamiento que tuvo de su confesor, el padre Hernán Benítez, y cómo ella trató de redefinir el cristianismo a través de la justicia social que ella hablaba. Bueno, Evita desde pequeña, por diferentes encuentros con la iglesia, ella era antirreligión, por decirlo así, pero ella buscaba redefinir el cristianismo a través de las acciones sociales. Ella no buscaba acercarse mucho, solo con su confesor, el padre, que cuenta historias muy, muy interesantes sobre Evita, incluso sobre un tiempo en el que ella desapareció por completo 9 meses del escenario, y se rumoró muchísimas cosas, pero que el padre decía que Evita debería ser considerada una santa, porque las razones por las que desapareció esos 9 meses, él no podía decirlo porque había sido un secreto de confesión, pero lo que ella había hecho era para considerarla una santa. Sí, era un personaje tremendamente opuesto, ¿no? Tremendamente encontrado, pero bueno, retomando un poco, dando un par de saltos para atrás, ante esa desesperación de los militares de no saber qué hacer con el cuerpo, y ya no lo podían andar. Y además una extraña fascinación, ¿verdad? Sí, una extraña fascinación, pero como ya no lo podían andar de Bilín a Balán porque realmente era peligroso, entonces deciden entregarlo a este mayor Arandía, que la pregunta es, y lo que se había preguntado, ¿y yo qué hago con este cadáver? Porque además cuando los militares lo capturan, los militares se hacen con el cuerpo, hay testimonios, pueden encontrarlos en YouTube, en que el cuerpo era, le llaman la muñeca perfecta, porque se movía, tenía suavidad, o sea, no era un cuerpo duro, no era un cuerpo acartonado, sino que tenía, hombre, a lo mejor no como un ser vivo, pero tenía cierta flexibilidad. Entonces eso es perturbador hasta cierto punto, sí, ¿no? Entonces este mayor, Arandía, toma el cadáver y lo que se le ocurre es llevarlo a su casa y ponerlo en el sótano. Porque dijo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Pero no le informa a su familia que el cadáver de Evita está en el sótano. Y me imagino que la idea ha de haber permeado, ha de haber sido una gotita que ha estado cayendo en la mente de este tipo y lo desequilibró, lo perturbó. En algún momento. Me imagino que empiezan ciertas ideas paranoides de me pueden estar siguiendo, alguien pudo haber visto, me van a estar buscando, van a venir fanáticos o van a venir los que también están en desacuerdo. Entonces creo que sí, empieza un estado de ansiedad y nerviosismo constante de tener a tal personaje en tu... Su hija se da cuenta que está el personaje, que está Evita, el cuerpo de Evita, porque le dice, papá, yo bajo a jugar con la muñeca que está abajo. Entonces eso obviamente desmorona mentalmente a mayor Arandía y lo hace ver sombras, lo hace escuchar voces en su casa. Y una noche, para su mala suerte, escucha ruidos, sale de su habitación armado, ve una figura femenina que sube y dijo, no, pues Evita se levantó, se quedó en la tumba y le vacía todo el cargador. Y resulta que era su esposa. Embarazada de 2 meses. O sea, ahí Evita o el fantasma de Evita no acaba de cobrar la primera factura a que la anduvieran llevando de un lado para otro, ¿no? Que ha de haber sido algo demoledor saber que acabas de matar a un ser amado, todavía esperando un hijo tuyo, con el cadáver abajo. No quiero pensar que pasó minutos después, ¿verdad? En la cabeza y el corazón y el espíritu del mayor, o sea, increíble. Y además, y ahí no termina todo, porque es como, no sé, es como tener algo tan grande, porque claro, ellos sabían qué representaba. Y es cuando se hace cargo, ¿verdad? Mori Kenning, sí, del cuerpo. Y esa es otra historia. Carlos, a ver, cuéntanos tú qué sabes de lo que pasó con el coronel Mori Kenning. Bueno, como él dijo, aquí parece que lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Él era el que había encargado a Aramburu para deshacerse del cuerpo, pero él toma otras decisiones. Esa es una de las versiones, ¿verdad? Porque hay tantas. Y al final de lo que le pasa a Arandía, él se lleva el cuerpo, lo pone en su despacho,
en un espacio de la oficina de él y lo mete en las cajas de una radio Libertador, algo así. Porque acordémonos que cuando dan el golpe ellos se llaman o hacen llamar al movimiento la Revolución Libertadora, ¿verdad? O sea, estamos librando a Argentina de Perón y todo lo que signifique Perón, claro. Evita, en fin. Entendiendo con esto que el coronel era de las personas que se alegraban que Evita ya no estuviera con vida. Totalmente. Por ello es todavía más contradictorio que sea él quien termine guardando el cuerpo, por lo que viene en una parte muy oscura de esta historia. De hecho, cuando se da el golpe de Estado, el general Morikini se hace famoso o cobra cierta notoriedad porque en un ataque de entusiasmo, podemos decirlo, sí, se sube a una tanqueta y se deja ir de frente contra una estatua de Evita Perón, obviamente pulverizándola. Entonces deja realmente muy claro su odio, deja muy clara su posición ante Evita, y además ya habían tenido roces previos y la despreciaba. Como mujer, como política, Morikini la despreciaba totalmente. Sí, entonces la lleva al despacho. Lo curioso y macabro al mismo tiempo es que cuando él se reunía con personas que él le agradaban o lo que fuera, él les mostraba el cadáver de Evita como trofeo de guerra. Es como cuando, no sé, uno tiene un incunable, qué sé yo, un libro así único casi, y que llega la gente a la casa o a la oficina, al trabajo, y que digan, mira, lo mismo pasaba con Evita. Y en una de esas, a todo esto, parece que ya tenía daños porque habían apagado cigarros, habían maltratado muchísimo, a pesar de, digamos, del buen embalsamamiento al cuerpo. Incluso se habla de cosas así, de prácticas sexuales, ¿verdad? Con el cuerpo. Y en una de esas llega una hija de un miembro de una familia adinerada argentina, de los Bember, y llega a hacer un trámite X. Ella fue posteriormente cineasta, creo que se llama María Elisa. María Elisa Bember, sí, de la familia de los dueños de la cervecería Quilmes. Entonces llega y le enseña, Kenny le enseña el cuerpo. Entonces se va horrorizada, habla con su familia tenía, pues, por supuesto, influencia y conexiones, y llegan a oídos del presidente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque era una cuestión moral, darle cristiana sepultura y no andarla mostrando indistintamente que estuvieran de acuerdo o no. La discusión es, no podemos hacer esto. Claro, era un acto moral, no tanto de a quién pertenecía, la odiaba, no la odiaba. Que el odio estaba como patente, ¿verdad? Claro, el odio estaba patente. Entonces, de ahí viene otra etapa del periplo del cuerpo de Evita. Pero fíjate que creo que esta etapa del coronel Morikini realmente, sin verse una óptica especial, y lo hablábamos con Gaby mientras hacíamos la investigación, porque, a ver, tenés un tipo que es el director de inteligencia del Estado. Sí. Alguien que se asume muy, muy entero, muy... Claro, o sea, y además peligroso. Claro. Peligroso, porque nadie llega a ser jefe de inteligencia de un Estado sin ser un tipo peligroso. Sí. Entonces, sí, o sea, eso va en el puesto, eso va implícito en el puesto. Y un cuerpo lo enloquece, porque él realmente genera una obsesión. Él pasaba horas encerrado en su cuarto, observando el cuerpo, emborrachándose. Parecía hasta un amor-odio. Sí. Es que tiene que haber habido algo raro ahí. O sea, tiene que haber... Ella fue una mujer, para él, en vida, inalcanzable. Sí. Odiada, eso sí. Odiada hasta extremos increíbles. Pero inalcanzable. Sí.
y odiada por su ideología, que si hubiera sido del otro lado, ella hubiera sido la mujer ideal, porque estaba lista para luchar, una mujer con mucha personalidad, era un tipo de mujer no muy común para esos tiempos. Entonces, para un hombre, creo yo, de ese estatus y que maneja ese tipo de puesto, creo que es una mujer ideal con la ideología equivocada. O sea, el magnetismo de Evita, ¿verdad? O sea, qué increíble que hasta sus opositores más feroces terminaban literalmente a sus pies. Sí, porque este tipo le entregan el cadáver, como tú contabas, decidí llevarlo a su oficina y, a ver, yo no me imagino, y nos reunimos con Gaby cuando le damos pensamiento. O sea, vos estás sentado en tu escritorio haciendo tus cosas y sabes que en el cuartito a la par está el cadáver de Evita Perón y estás... Porque hay una entrevista que le hicieron a la esposa del coronel Mulcahy de la Fundación Eloy Martínez, donde habla que dejó de llegar a la casa. Pasaba muchísimos días enteros, horas en su oficina, solo mandaba a pedir el uniforme en la casa y todo, y ahí pasaba. Claro. Bebía muchísimo y pasaba horas. Imagínate qué tipo de salud mental o qué tipo de pensamientos te puede pasar cuando tenés un cadáver desnudo de la mujer que quizás más has odiado en tu vida y te la pasas horas con un vaso de whisky en la mano, viéndola, deseándola. Creo que Evita causaba una sensación de la gente, bueno, además de enamorarse, creo, de ella, por más que la odiaran por su ideología, pero era como un querer entender qué la hacía tan especial. Y yo creo que la gente que se acercaba a ella era eso, quiero entender qué hay detrás, de cómo eras capaz de... Entonces creo que un enamoramiento como de su ferocidad hacia lo que ella creía y un querer entender la posesión también, ¿verdad? O sea, que un personaje tan... Sí, la capacidad de tener eso que era inalcanzable, que ahora está humillado totalmente a tus pies. Al final, ¿quién es el vencido? ¿Verdad? Al final, ¿quién es el vencido? Y además, lo que opera, supongo, espiritualmente, es los significados, porque si... Creo yo que si alguien no hubiera conocido a Evita y tener, mira, aquí está esto, pues es perturbador, pero a lo mejor no hubiera llegado a ese extremo, porque no significa probablemente nada para esta persona que no conoció ni sabe quién es, y te traigo esto. Pero para quienes significaba algo, incluso quizás hasta el mismo diablo, ¿verdad? Para ellos, o más. Tenerlo ahí y decir, bueno, yo aquí está, ¿verdad? Y además contemplarla ya a otro nivel, pues, porque ya ni llegar a la casa, no cambiarse, mandar a traer. Es que algo sucedía con todos estos que odiaban a Evita, que terminaban obsesionándose. Esa es la palabra, ella creaba obsesión por la gente a su alrededor. Sí, es muy común en las entrevistas que se hacen sobre el tema que se deje entrever, por ejemplo, de los abusos sexuales que sufría el cuerpo por el coronel Mulcahy, que no es extraño. O sea, realmente cuando uno lo piensa y le pone un poco de cabeza, un tipo obsesionado viendo un cadáver desnudo hora tras hora tras hora, que además, como tú bien decías, lo presumía, porque él teniendo una posición de poder, la gente lo llegaba a ver, a pedirle favores, a pedirle una cosa, a pedirle otra. Y ya él, con sus tragos de más, los pasaba al cuarto y decía, miren lo que tengo en la mesa. Hubo gente que se fotografió con el cuerpo. No, y lo que usted decía, que era un tipo que maneja la inteligencia del Estado, es alguien con temple, claro, ¿verdad? Con cierto temple, ¿verdad? Una persona de una pieza. ¿Verdad? Porque mueve varias cosas y hay que ser frío. Y además, descomponerse psicológicamente, o sea, no es cualquier cosa. Por supuesto, no. Y bueno, luego que aparece María Luisa y
comenta y cuenta todo lo que está pasando y bueno, hay que deshacerse del cuerpo porque no pueden permitir que esos actos inmorales sigan ocurriendo. ¿Qué pasa posteriormente con el cuerpo de Evita? ¿En manos de quién cae? Bueno, se toma la decisión, ¿verdad?, de que se le tiene que hacer cristiana sepultura, pero clandestinamente. Entonces arman una operación en el que también tienen que hablar con ciertas autoridades en Italia, porque no es así nomás. Es decir, siempre alguien tiene que avalar, ¿verdad?, ciertas etapas de la operación y las decisiones, y mandan a 2 agentes con el cuerpo de Evita, pero con un nombre falso. El nombre de una señora italiana que vivía en Rosario, que muere en un accidente. María Magui de Magistris. De Magistris, que además, esto lo estuve leyendo, que además significa maestra de maestros. O sea, la paradoja, ¿verdad?, de las cosas. Ni un nombre falso común le pudieron Ni siquiera en eso. O sea, siempre había algo como irónico en todo esto, ¿verdad? Se lo llevan y finalmente, bueno, pero también aquí hay una anécdota interesante. Van estos 2 agentes, ¿verdad?, con el cuerpo de María Magui, ¿verdad?, no es Evita, y van llegando al puerto de Génova. Y en el puerto hay miles de personas aplaudiendo, recibiendo, y dicen, nos descubrieron, ¿verdad? O sea, ya estuvo, ya. Y se dan cuenta, entre el nerviosismo de que habían sido descubiertos, que la gente estaba ahí recibiendo unas partituras que se estaban repatriando, unas partituras de Verdi que se estaban repatriando de Brasil. Entonces la gente había llegado, además imagínense, o sea, llegar a un puerto por unas partituras de Verdi, es cosa más increíble, ¿verdad? Y ellos dijeron, nos descubrieron, era otra cosa, llevan el cuerpo y lo entierran en el cementerio de Milán. Y aparte le piden a una señora que, para no levantar sospechas, le llegue a dejar flores, ¿verdad?, cada cierto tiempo, y lo hace por varios años sin saber que era Evita. A mí me causa curiosidad el involucramiento de la Iglesia Católica en este proceso, porque sí sé que con ayuda del capellán Rotger y la Iglesia Católica se decide sacar de Argentina el cuerpo de Evita, pero me parece muy interesante la intervención de la Iglesia Católica en este punto, ya que Evita realmente no era una mujer religiosa, su contacto con el cristianismo en todo caso era a través de su confesor, el padre Benítez. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica decide intervenir? Es extraño, sobre todo porque Francisco Rotger, el capitán, el capellán, que todo esto llega a este escenario a través de Cabanillas, que era un coronel, el presidente Aramburu le da la orden de que viera qué iba a hacer con el cadáver de Evita, porque ya la cosa ya no se aguantaba. Este era un capellán de la caballería, si no me falla la memoria. O sea, eran al final de cuentas todos militares. Gente que no estaba de acuerdo con Evita y cómo pensaba. Que cualquiera hubiera dicho, hombre, métanle fuego como ya lo habían pensado en algún momento. Sí, bueno, desaparecerlo y ya. Aviéntenla al mar, como también se había contemplado en algún momento. Pero tener que acudir a las autoridades vaticanas, que las autoridades vaticanas avalaran y se pusieran de acuerdo y comenzaran a construir una historia alrededor de un personaje totalmente ficticio, a mí se me hace mucha molestia y no encuentro todavía realmente la razón por la cual urdir toda esa historia. Sí, bueno, es que también como había chocado Evita con una parte de la jerarquía católica en Argentina, se dice que en las escuelas públicas estaba pues la cruz, y a la par, por mandato, por idea de Evita, estaba la pareja presidencial, es decir, Perón y Evita como primera dama a la par del símbolo de la iglesia. Entonces era como, o sea, ¿qué pasa aquí, verdad? Y bien lo dicen algunos historiadores argentinos con un poco de sorna, que era
que le estaba quitando un poco la labor de la iglesia, ¿verdad? El atender a los desposeídos, ¿verdad? La caridad. Entonces se sentían un poco desplazados. Y casi eran las tres divinas personas. Sí, entonces es bien interesante cómo también estos militares concebían las cosas, ¿verdad? Concebían qué es lo que tenían que ser y qué es lo que no tenían que ser, a pesar de que en otras decisiones no les costó nada hacer, por ejemplo, masacrar a un grupo de personas, ¿verdad? Claro. Pero a Evita, como le decíamos hace un ratito, se me disparó también esa inquietud de decir, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no al mar, digamos, era un problema? Pero es que demasiado grande. Todo el mundo se rehusaba a deshacerse del cuerpo, de la imagen de Evita, por más que la amaran o la odiaran, y ese era un punto de conversación bien importante de lo que ocurre cuando nos negamos a aceptar la partida de una persona, cuando se insiste en conservar algo en vida. Realmente al ser humano eso le afecta psicológicamente y podemos ver masas de personas afectadas por la presencia de un cuerpo, aunque ya no había vida. Sí, bueno, salvando las distancias, ¿verdad? No quiero comparar a Evita con Bin Laden, pero me refiero al tema de la tumba del enemigo, ¿verdad? Es llevarlo a un portaaviones, identificar el cuerpo de Bin Laden, hacer una ceremonia porque había que hacerla, es decir, no porque lo quisieran, sino porque si no la hacían, o por lo menos dijeron que lo hicieron, el mundo musulmán se iba a sentir agraviado. Y lo sepultan, entre comillas, en el mar, ¿verdad? O sea, siempre hay un problema, hay algo muy yo iba a decir una papa caliente en todo esto, ¿verdad? Y a pesar de los años, porque no estamos hablando inmediatamente del cuerpo de Evita, o sea, pasaron un buen rato en todo eso hasta que hacen la operación de sepultar. Y pasó 14 años en ese cementerio. Además, que no decían ni dónde estaba. No, el único que sabía era el que le había llegado a enterrar, que era Héctor Cabanilla, coronel Héctor Cabanilla. Ni siquiera el propio presidente Aramburu, que es el que había dado la orden de deshacerse del cuerpo, sabía dónde estaba. Y esto realmente quedó claro porque 14 años después, ya siendo expresidente, Aramburu es secuestrado por los montoneros, que podríamos decir que era como la guerrilla del momento, sí. Pero para nosotros había sido la guerrilla del momento. Lo secuestran y dentro del interrogatorio la parte principal es dónde está el cuerpo de Evita. Y realmente no lo sabía. Y de hecho lo fusilan los montoneros, lo entregan el cuerpo, después lo vuelven a secuestrar. O sea, no sé por qué, si ya tenían el cuerpo, pues hubieran negociado con él, pero supongo que cada quien su rollo y su estrategia. Pero entregan el cadáver de Aramburu, poco tiempo después lo vuelven a secuestrar, como les decía, y ahí sí exigen el regreso, dónde estaba el aparecimiento de Evita Perón, del cuerpo de Evita Perón. Y es Cabanillas el único que sabía, el que tiene que deshacer todo el camino andado, regresar a Italia, desenterrarla. Ya para ese tiempo Perón estaba en Madrid y después de creo que la llevaron en carro, la llevaron en camioneta desde Milán hasta la Puerta del Sol, si no me equivoco, la Puerta de Hierro en Madrid, y le entregan el cadáver a Perón. Pero aquí hay otro, es que es increíble cuál era la animadversión que tenían muchas personas del poder contra Evita. Era tanto que Cabanillas, cuando se da cuenta, ya está en España, está por entregarle el cuerpo finalmente a Perón, y se da cuenta que son las 20:25, que es la hora en la que oficialmente se dice que falleció Evita. Ahí hay otras versiones que fue un poco antes, en fin, pero las 20:25 era como para el marketing, ¿no? del gobierno en ese momento peronista. Entonces se da cuenta que eran las 20:25 y espera un ratito más.
unos minutos para no entregarle y hacer que eso fuera simbólico, que a las 20:25 Perón recibe a Evita. O sea, hasta en eso se cuidaban hasta de los detalles, ¿no? Para no darles concesión alguna. Wow. Y bueno, parte muy interesante es que el cuerpo en ese momento está muy maltratado. Fotos que parece que, bueno, en ese momento Perón toma del cuerpo de una nariz quebrada, pies destrozados, cuello roto, punto de decapitación. Y esas fotos fueron guardadas por más de 25 años de cómo estaba el cuerpo de Evita después de todo este largo viaje que ha recorrido. Sí, realmente es, bueno, ha de haber sido, yo no sé en qué estado lo habrán sacado del despacho de Murray Kenny. Exactamente. Realmente no hay una versión, no hay una fotografía del asunto. Sabrá Dios los abusos que habrá sufrido, más el transporte y todo, pero yo creo que lo del transporte a Milán no debe haber sido como tan determinante. Yo creo que el cuerpo fue mucho más maltratado en esa etapa de su viaje, pero efectivamente lo que encuentra Perón es un cadáver, en comparación a lo que él dejó, sumamente maltratado. Y aún en ese momento se preocupan por retocarlo, por devolverlo a su forma original lo más que se pueda. Sí, bueno, hay un como notario, ¿verdad? O escribano, qué sé yo, que se encargan de levantar un acta de cómo recibieron, como si fuera un inventario, Claro. de cómo recibieron el cuerpo. Se determina que hay, o se identifican como 35 daños, ¿verdad? En el cuerpo, quebraduras, bueno. Y lo curioso también es que quien lo retoca y lo hace muy bien es un taxidermista. O sea, pero lo hace muy bien, ¿verdad? Entonces vuelven a tratar el cuerpo, lo reconstruyen y aquí otro giro, ¿verdad? Sí, es que realmente la base de la momificación ya la había hecho el doctor Pedro Ará y ha de haber sido una cosa espectacular, ¿verdad? Claro. Pero Y aquí viene la parte que, bueno, ahorita hemos hablado mucho de obsesiones, creo yo, obsesiones, problemas psicológicos con respecto a lo que Evita representaba. Pero ahorita vamos a ver un lado de la historia que ya involucra un poco de magia negra, un poco de esoterismo, y relacionan a Isabel Perón, que era entonces la esposa del general Perón, que ella, a diferencia de Evita Perón, no tenía ese carisma, esa simpatía, era una mujer que la verdad le faltaba mucho esa capacidad de comunicadora que Evita se le daba de una manera tan fácil, y empiezan a través de diferentes ritos, usando el cuerpo de Evita, tratar de pasar esas características a Isabel Perón. Bueno, esto fue bajo la influencia del consejero político, policial y escritor José López Rea, que dice, bueno, tenemos el cuerpo de Evita, Isabel le hace falta un poquito de personalidad para conectar con la gente, sí. Vamos a llevar a cabo estos rituales. Increíble, o sea. Es impresionante cómo todavía tantos años después, tomando en cuenta, fueron 3 años de la momificación, luego todo el tiempo que anduvo de tumba en tumba, estuvo un tiempo en las manos de un mayor, estuvo del general, 14 años que pasó en Milán, está de regreso. Estamos sumando años en que Evita todavía no la dejan ir. Y, o sea, volvemos a lo que despierta, a lo que, bueno, despertaba el cuerpo, ¿verdad? Hablando del cuerpo, y lo que sigue despertando Evita. Por ejemplo, vaya, lo de los montoneros, que es esta guerrilla que secuestra a Aramburu, entonces ya expresidente en el 70, 71, pero ¿qué tenían como estandarte? Era Evita también. O sea que al final, lo que ellos tenían temor de que sucediera en los 50, termina sucediendo de alguna manera en los 70 con consecuencias nefastas, porque después se da la guerra sucia, pero esa ya es otra etapa. Y ya con esto, con López Rega, que está operando, porque es como el superministro, ¿verdad? Es decir, que es la persona que más influye en Perón, ya un Perón ya bastante mayor, y donde Isabel, que no se llamaba Isabel, pero así se le decía, ¿no? Isabel Perón, también es menor. El general
hay que psicoanalizar al general, ¿verdad? Y entonces no tenía el carisma, y López Rega lo que hace es hacer todos estos ritos, ¿verdad? No sé, pasarle el magnetismo del cuerpo de Evita por todo lo que le pasaba, lo que tenían cerca el cuerpo, a Isabel Perón, y lo peor es que sin resultados, ¿verdad? O sea que además era una farsa, ¿no? Pero la desesperación también de entender que podría suceder, me imagino, o sea, alguien que está cerca del poder y que además ya estaba por ser vicepresidente. De esta etapa, quizás lo que más me llama la atención es, bueno, primero la idea del ministro López Rega y de Isabel Perón de pretender robarle ese carisma a Evita y traspasarlo a otra persona, pero hay versiones, y no son pocas, en donde se habla que dentro de estos ritos y estos hechizos pues habían prácticas sexuales también. Entonces me llama muchísimo la atención porque, a ver, uno ve a Evita en sus fotos en vida y era una mujer elegante, era una mujer con cierta belleza. Creo que difícilmente se le podría calificar de sex symbol. No creo que eso dentro de sus facultades haya estado esa, pero su cadáver se vuelve un imán sexual. O sea, su cadáver se vuelve, parece que irresistible. O sea, creo que juega algo bien sucio psicológicamente en las personas, el nivel de admiración que tienen hacia ella, que se puede llegar a confundir con una fuerte atracción sexual, sobre todo que tienen un cadáver vulnerable, por supuesto, sin capacidad de defenderse, y creo que es más que todo la admiración y la posesión, ¿verdad? La posesión, muy, muy cierto. Creo que eso lleva a confundirlo con una atracción sexual. La posesión de algo más grande que uno, ¿verdad? Y la oportunidad. Sí, así es. Creo que es la oportunidad, es ese breve espacio que te da la vida de poseer algo que jamás ibas a poseer. Y además creer que aprovechándose del aura, ¿verdad? De este objeto, porque por último es un objeto y es una idea, creer que también se transmite. Claro. O sea, es de todos los que hicieron eso, es realmente increíble. Hay una negación enorme ante el hecho de entender que ella está muerta, porque una cosa es el cadáver, lo físico, la carne, el hueso. Sí, es pero cierto. No hay espíritu, que era lo que movía a Evita, lo que se ganaba a la gente. Entonces yo sí creo que todos estos actos que vemos a lo largo de los años es una forma de negación, de aceptar que ella murió, Totalmente. Que fue soportado por el hecho de embalsamarla. Un personaje así de magnético, así de fuerte e importante, creo que no debe de permanecer cerca de los vivos, porque el poder que podemos ver que tiene sobre la psicología del ser humano, una personalidad así de fuerte, creo que... Totalmente, o sea que para ella no estaba muerta, no, o sea, era... No. La seguían tratando como viva de alguna forma, como enemigo, como atracción, como admiración, seguía viva. Mientras esto sucedía en Madrid, pues Perón regresa en el 73, regresa a Argentina y gana las elecciones. O sea, Perón fue un presidente aparentemente recurrente en la vida de los argentinos, pero ya era un hombre mayor, ya era un hombre enfermo y muere de una cardiopatía fulminante. Y es Isabel, su mujer, la que toma el cargo en el poder. Y volvemos a encontrarnos al presidente Aramburu, que su historia con Evita es trágica. O sea, lo vimos que es el que se deshizo del cadáver, al que matan por buscar al cadáver, y ahora secuestran su cadáver para obligar a Isabel Perón a regresar a Evita a Argentina. Y efectivamente lo logran. Evita regresa a Argentina, es colocada junto al féretro del general Perón en una propiedad, pero Isabel pierde el poder, pierde las elecciones, no tenía ni la capacidad ni la ferocidad política de su esposo.
No, es que aquí se dan como esas recurrencias, ¿verdad? El temor de los militares y de las élites con que Evita fuera candidata a la vicepresidencia, que finalmente ella renuncia por esas presiones, pero no deja, decide que no puede ir ella, y se aduce que es por la enfermedad. Uno de los argumentos era, bueno, como Perón era víctima de varios atentados, y que si alguno tenía éxito, ¿quién iba a quedar en el poder? Era Evita, siendo su vicepresidenta. Entonces eso no lo podían permitir porque sentían que ella se iba a radicalizar. Y eso es precisamente lo que le sucede en los 70 a Perón. Isabel es su vicepresidenta, ¿verdad? Los dos candidatos ganan las elecciones, arrasan. Perón, porque ya estaba mayor, muere de una cardiopatía. Quien sube al poder es Isabel, y 2 años después le da un golpe, que es Videla. O sea que al final todo es como retrasar las cosas para que vuelvan a suceder, para que sucedan en el momento en los 70. Y además con una Isabel Perón sin el carisma. Acordémonos también que como López Rega estaba detrás, este personaje es importante porque era el presidente de la Alianza Anticomunista Argentina, que es la AAA. O sea que además este gobierno era súper anticomunista, pero era inoperante, ¿verdad? Y le dan golpe. Y ahí viene otro asunto. Sí, no, es que realmente con Evita las cosas no son simples. No son simples, ¿no? Yo creo que ya cuando finalmente el gobierno decide poner fin a la historia de Evita, a lo errante de su cadáver, pues se lo entregan a su familia, con la condición de que por favor la entierren, que termine enterrada en la Recoleta, en su cripta familiar, y las condiciones fueron esas, ¿no? Que fuera un entierro lo más discreto posible y poner 8 metros de concreto entre ella y la luz del sol, placas de acero, o sea, para que finalmente pudiéramos olvidar el tema, y aún así la cripta es un lugar de peregrinaje no solo para los argentinos, sino que para mucha gente a nivel mundial. Uno puede ver el desgaste en el bronce de las placas de la tumba de Evita, porque la gente llega, las toca y todo el rollo, pero yo creo que no sé si Evita va a tener un resurgimiento. Lo veo muy difícil, pues, pero siendo tan inquieta, quién sabe. No, y hay un documental que se llama La tumba sin paz, ¿verdad? Es decir, que realmente hasta entonces es que ella, pues, bajo los parámetros cristianos, ya estaba descansando finalmente. Y aquí se da otra paradoja, que la Recoleta, que es un cementerio de los ilustres, llamémoslo así, ella, que no es ilustre, digamos, para sus enemigos, sea la tumba más visitada por la gente, por el pueblo, digamos. Realmente el poder, la fama, y no hablamos de una fama, claro, de una fama como de actriz, sino la fama que tuvo por el movimiento, por lo que causaba en las personas, realmente siempre trae una consecuencia. Realmente el hecho de ser vista, admirada, de la manera en que ella era admirada, siempre trae algo detrás, y a Evita le costó un par de años de descanso que creo que a uno lo hace pensar 2 veces si quisiera estar en sus zapatos, aunque pudiera parecer importante, agradable, decir wow, quisiera tener ese magnetismo que ella tenía. Claro, lo tuvo en vida para hacer muchas acciones positivas, pero sí nos hace pensar realmente lo que la sobreadmiración e idealización, diría, de una persona realmente le puede costar a esa persona. Sí, no, y probablemente cuando se refieren a lo que se tenga que referir cuando se habla del peronismo ya en la actualidad, que es, como les digo, es complicado, no tiene una respuesta simple, muy probablemente se refieran no exactamente a Perón, sino a Evita.
Se habla de Evita. No, sí, definitivamente fue el personaje importante, fue el personaje de peso. En su momento la historia no le permitió tener el poder, porque ¿qué hubiera pasado realmente si hubiera podido ser electa presidenta? Si las mujeres argentinas hubieran podido votar, si ella hubiera podido optar al liderazgo total, hubiera sido una cosa totalmente diferente, ¿no? Y hasta el día de hoy hay tantas cosas. Solo en el 2014 se publicó una investigación que hizo un profesor, un neurocirujano. Bueno, él coordinó un equipo, un neurocirujano de la Universidad de Yale, donde se determinó que hay muchos indicios para decir que Evita, antes de fallecer, le hicieron una lobotomía, y que fue un secreto de Estado por mucho tiempo, con la idea de modificar su personalidad y su comportamiento. Eso fue un mes antes de fallecer, y esto ya es una interpretación, ¿verdad?, de los mismos, porque probablemente ya ella estaba muy agresiva, ¿verdad?, con la lobotomía. Una de las cosas que persigue es precisamente modificar la personalidad, pero también ayudar con el dolor, ¿verdad?, con los pacientes. O sea, las intenciones, indistintamente de lo que nosotros podamos interpretar, Evita sigue dando titulares, ¿verdad? Todavía. Si se hizo o no, porque hay historiadores que dicen que no es suficiente la investigación. La investigación dice que sí, que es concluyente. No importa. Lo que importa es que Evita sigue en la boca de nosotros. Así es. Sí, realmente ha sido uno de los personajes que más nos ha entretenido, Gaby. Y nos ha brindado mucho trabajo, mucha lectura, pero sobre todo creo que tanto a nosotros como a las personas que en este momento están pudiendo disfrutar de esta historia, pues nos ha dado una comprensión de por qué la historia está ahí. Y es lo que decimos continuamente con José Manuel, que hay que aprender de la historia. Para eso está ahí, por eso no hay que olvidarla. Y creo que una gran lección que nos deja esta historia es que hay que dejar ir a los muertos. Bueno, creo que ha sido uno de los episodios más entretenidos que hemos tenido. Realmente esperamos que les guste a nuestro público. Los invitamos a que lo vean. La historia no tiene fronteras, la historia no tiene nacionalidad, la historia es de todos. Es precisamente por eso que hemos querido, como decíamos al inicio, cruzarnos esa frontera y poder traerles a ustedes una historia tan interesante. Esperamos que la hayan disfrutado. Y bueno, ayúdenos a seguir creciendo nuestro proyecto. Denos like en nuestras redes sociales, inscríbanse a nuestro canal de YouTube, comenten y pues nos vemos la próxima. Así es. El Salvador y el mundo, historia a historia.